Cuidadito, cuidadito con Kirby, porque este adorable personaje lo mismo te llena de besitos y amor que te saca un cuchillo carnicero y se vuelve loquísimo. Y normal, con todas las habilidades peligrosas que puede aprender y que vamos a enseñaros. No cabréis a la bestia y dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Estas son todas las habilidades de Kirby y sus evoluciones en Kirby la Tierra Olvidada. Empezamos con la habilidad bomba, con la que Kirby podrá lanzar explosivos para acabar con enemigos o superar obstáculos. Podremos colocar las bombas lanzándolas a una determinada altura, o simplemente hacerlas rodar para atacar a distancia. La cosa mejora con la habilidad bomba en cadena, con la que podremos crear grandes cadenas de explosiones conectadas entre sí. Cuantas más bombas, mayor será la explosión. Así de claro. Por último, tenemos el premio a la habilidad más innovadora, tecnológicamente hablando al menos. La bomba buscadora ha sido diseñada específicamente para detectar, perseguir y eliminar a los enemigos. Una máquina de matar que no descansará hasta destruir a su objetivo. Y todo sin mover un solo dedo. La habilidad sueño es sin duda una de las peores, pero eso no hace que sea la menos útil. Si succionamos a un enemigo con este poder, Kirby tendrá unas ganas terribles de echarse una siesta, y por unos segundos no podremos controlar al personaje. Lo bueno aquí es que mientras dormimos recuperaremos vida, así que para emergencias está genial. Mejorar esta habilidad llevará el sueño a otro nivel. Con sueño profundo sacará de su bolsillo mágico una cama portátil para echarse una señora siesta. Mucho ojo, porque al levantarnos nuestro personaje se despertará tan renovado que obtendrá un extra de ataque, velocidad o defensa, para que luego digan que las siestas no son buenas. Desde Nintendo recomendamos el uso controlado de la siesta. Un descanso de 15 minutos puede ayudar a reponer energía y sintetizar ideas. Por un uso responsable de la siesta, sé como pollo. La habilidad de fuego repite una vez más y nos permitirá escupir fuego como si fuéramos un lanzallamas, una enchilada picantona o un Charizard, aunque también podremos hacer placajes ardientes si saltamos y atacamos en el aire. Su mejora se llama fuego volcánico y aprovechará la energía geotérmica para escupir lava. Esto dejará un rastro que incluso podrá prender fuego a los enemigos, achicharrándolos lentamente hasta la muerte. Por último tenemos el fuego dragontino. Basado en las características de un dragón, Kirby escupirá un potente lanzallamas con un alcance bestial. Gracias a esta habilidad también podremos planear con unas alas llameantes, surcando el cielo como si Kirby fuera un auténtico dragón. Seguimos con el cuchillo, otra de las habilidades clásicas de Kirby. La peculiaridad de esta transformación es la forma de los cuchillos, que serán boomerangs. Esto nos permitirá lanzarlos para recoger objetos lejanos, o incluso dejarlos cargando en un punto para hacer un daño extra. Al mejorarlo obtendremos los cuchillos Chakram, justo como los que llevaba Senna, la princesa guerrera. Tendremos dos cuchillos, cada uno a un lado del gorro de Kirby, y podremos lanzarlos simultáneamente para cubrir más espacio en menos tiempo. Y si os preguntáis cómo estos cuchillos se quedan volando en el aire, lo hizo un mago. La última mejora se llamará cuchillo sierra, y básicamente imitaremos el estilo de una sierra mecánica de carpintería. Estos cuchillos tienen más alcance y potencia que los anteriores, además de que podrán rebotar varias veces en las paredes para llegar aún más lejos. Pasamos al hielo y seguramente los más veteranos recuerden que esta habilidad sirve tanto para congelar a los enemigos como para patinar sobre el suelo. Podremos utilizar a los enemigos congelados en nuestro beneficio para atacar a otros o activar interruptores, y el patinaje nos salvará de acabar tostados en la lava. La mejora de esta habilidad viene patrocinada por el señor Morseth, uno de los enemigos secundarios más reconocidos de los juegos de Kirby. Mirad qué gorro más cookie, hasta tiene el pantalón rasgado como el personaje original. En este caso se mantendrá todo igual, excepto que al soplar podremos crear muñecos de nieve para atacar o protegernos. Por último tenemos hielo glacial. Aquí Kirby llevará una tiara como la Elsa de Frozen, que le permitirá lanzar gélidos carámbanos a la vez que sopla. Si pulsamos R nos protegeremos con un escudo de hielo. Turno de la devastadora habilidad conocida como Catapum.
Es de un único uso y al activarla, Kirby creará una enorme explosión que acabará con todo lo que hay a su alrededor. Si mantenemos pulsado el botón de la explosión, el resultado será aún más devastador. Y aunque pensábamos que esta habilidad no se podía mejorar, estábamos muy equivocados. Os presentamos el Catapult Ralentizador. Esta versión nos permitirá ralentizar el tiempo a la vez que explotamos, creando un campo que distorsiona la realidad, momento en el que podremos aprovechar para acabar con todos los enemigos antes de que se den cuenta. Desde luego, esta habilidad nos parece la bomba. Esta es una de las nuevas habilidades introducidas en este juego, Kirby Explorador. Aunque no es la primera vez que Kirby utiliza un arma, pero sí que es la primera habilidad principal del juego en otorgarle al personaje una pistola para disparar a enemigos. Su funcionamiento es sencillo. Basta con apuntar en la pantalla hacia donde queramos disparar, pudiendo cargar el disparo para hacer mucho más daño. Su control es un poco tosco, pero mola. Si mejoramos esta habilidad, obtendremos el Explorador Ilustre. Pim, pam, pum, tengo un revólver. Que nos permitirá llevar una segunda pistola para disparar el doble de veces. Pim, pam, pum, que dispara doble. Como detalle curioso, llevaremos un sombrero tricornio muy parecido al de los piratas. Si alcanzamos el nivel máximo de esta habilidad, obtendremos el Explorador Espacial, que hará que Kirby se ponga un gorro espacial y pistolas láser. Además de disparar más rápido, si cargamos el tiro, podremos crear una especie de campo eléctrico que atrapará y torturará a los enemigos. Así seguro que ven las estrellas. La habilidad taladro es junto a la de explorador, la novedad de este juego. Gracias al taladro que se acopla en la cabeza de Kirby, podremos cavar por el suelo para sortear obstáculos, encontrar tesoros y acabar con enemigos. Para su primera mejora, el taladro será sustituido por un sacapuntas. Sabemos que no tiene mucho sentido, pero su diseño es genial. Podremos movernos bajo tierra igual, pero además también podremos lanzar un lápiz cohete al salir a la superficie. La pega es que no podremos escribir con el lápiz, pero tampoco creemos que Kirby sepa escribir. Si mejoramos el taladro al nivel 3, se convertirá en el taladro gemelo, una variante de la habilidad original, pero con 2 taladros. Esto nos hará mucho más rápidos y fuertes, pero es que además también podremos dañar a los enemigos mientras vamos bajo tierra, todo gracias al engranaje situado entre ambos taladros. Continuamos con la habilidad Tornado. Al pulsar el botón B, Kirby comenzará a girar dentro de un poderoso tornado que le permitirá tanto flotar en el aire, como también atacar a los enemigos con restos de objetos que vaya aspirando. Si mejoramos la habilidad, obtendremos el Tornado Cisne. Su diseño está basado en un nuevo enemigo del juego llamado Cisnerina, y será muy parecido al tornado normal, pero con mucho más alcance. El nivel 3 se llama Tornado Tormenta. Esta habilidad generará un enorme tornado que Kirby puede mantener durante mucho tiempo, terminando con una poderosa tormenta de rayos que acabará con todos los enemigos. Con la habilidad Erizo, Kirby se convertirá en una enorme pelota rodadora llena de pinchos. Mientras rodamos, podremos clavar tanto enemigos como objetos con nuestras púas, para después lanzar de sopetón a todos los que hayamos atrapado. Si la mejoramos, obtendremos el Erizo Cachivaches, que soltará pequeños objetos a la vez que rodamos. Por último está la habilidad Erizo Cristalino, que además de poder rodar durante más tiempo, lanzará pequeños cristales cuando ataquemos, e irá dejando un rastro de pinchos a su paso por el suelo. Las siguientes habilidades que os vamos a enseñar contienen revelaciones importantes sobre el juego. Si no queréis spoilearos, os animamos a que echéis un vistazo al resto de vídeos de secretos. Y si os puede la curiosidad, podéis seguir adelante. Turno de la habilidad Martillo, que básicamente nos otorgará un fuerte martillo para chafar enemigos, pero también para clavar estacas. Si dejamos el botón de ataque pulsado, podremos girar atacando con fuego. Al mejorarlo, obtendremos el martillo de juguete, que nos permitirá atacar mucho más rápido debido al poco peso del martillo. Su tercera mejora está basada en Bunker Salvaje, otro de los enemigos veteranos de la saga Kirby. Esta vez el martillo será mucho más lento, pero a cambio será más poderoso, hasta el punto de poder agrietar el suelo. Existe una cuarta mejora especial y se consigue rescatando al Rey de Dedé en el modo historia. Al hacerlo, nos entregará unos planos con el diseño del martillo enmascarado. Esta habilidad permite llevar a Kirby los martillos del Rey de Dedé, uno en cada mano, lo que nos permitirá ejecutar combos mortalmente eficaces. Además, su diseño está inspirado en el Rey de Dedé enmascarado, uno de los enemigos más populares de la serie.
Y para terminar, os presentamos la espada. Esta habilidad es súper popular entre los fans de Kirby, y parte de ello se debe a que se inspira en el gorro de Link de la saga Zelda. Podremos dar espadazos y realizar ataques giratorios como un verdadero espadachín. También tenemos la espada gigante basada en el enemigo Filo Gigante. Esta espada gigantesca es un poco más complicada de manejar, pero es bastante fuerte, además de que podrá protegernos gracias al escudo que ofrece. Si derrotamos a Meta Knight en el Coliseo, obtendremos 2 planos para utilizar la espada Calibur. Con esta habilidad, Kirby podrá imitar a Meta Knight con poderosas y rápidas estocadas. Si atacamos con la vitalidad al máximo, podremos lanzar ondas luna para alcanzar enemigos lejanos. Y por último, tenemos la habilidad definitiva, la espada de Morphonite. Esta poderosa arma la podremos obtener tras derrotar a Morphonite en la batalla final del juego como recompensa. Es más fuerte que la de Meta Knight, pudiendo lanzar ondas al atacar y creando un poderoso torbellino acompañado de mariposas de fuego. Pero la cosa no acaba aquí. Si cargamos al máximo su ataque, Kirby golpeará el suelo creando varios tornados de fuego. Y además, la espada aumentará temporalmente de tamaño y fuerza. Un arma realmente poderosa solo para los más atrevidos. ¿Cuál de todos estos superpoderes de Kirby es tu favorito? Déjalo en los comentarios y no te pierdas el resto de vídeos del canal y de nuestra bolita rosa favorita. Un saludo y hasta otra.